Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Entre los distintos efectos que está produciendo la pandemia del COVID-19, hay uno que me parece de particular importancia. El virus ha monotematizado el debate público. Los medios solo hablamos y discutimos de temas relacionados al coronavirus y quedan fuera del ojo público muchos temas de gran importancia para la sociedad. Por otro lado, la justicia y los señalamientos y acusaciones que se han presentado en los últimos días contra magistrados y exmagistrados son de extrema importancia. Son de extrema importancia además para mantener viva esa noción tan intangible y a la vez tan concreta y valiosa que es la confianza en la justicia. Dos hechos sobre el tema. Hace pocos días la Fiscalía presentó acusación formal contra el ex magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa. Le atribuyen el delito de dádiva por un viaje a Panamá junto al empresario cementero Juan Carlos Bolaños y perjurio durante una comparecencia en el Congreso. El segundo tema son las críticas que provocó el video de una audiencia por el caso UPAD, en donde se veía al magistrado Jesús Ramírez con una actitud confusa y errática. Este último episodio culminó con la renuncia a la presidencia de la Sala Tercera del magistrado Ramírez, quien lleva 35 años en la Corte Suprema de Justicia. Para analizar estos hechos y repasar la historia del cementazo, uno de los casos de mayor impacto institucional en la historia costarricense, voy a conversar ahora con la periodista y editora Hulda Miranda, coordinadora de la unidad Interferencia en las radioemisoras de la UCR. Hulda Miranda ha cubierto la actividad de la Corte durante años y trabajó intensamente durante la investigación periodística del cementazo. Buenas noches, Hulda. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Gracias, Ernesto. Muy buenas noches a todas las personas que están conectadas a la transmisión de Costa Rica Noticias. El cementazo tuvo una característica particular que lo diferenció de otros escándalos políticos y económicos. Es que en esa trama convergen tres poderes de la República. Repasemos un poco, ayúdeme a repasar un poco quiénes son los actores que se relacionan en el cementazo. Bueno, la lista es extensa y tal vez las personas que nos ven recordarán hace pues ya casi 3 años en estas sesiones maratónicas de la Asamblea Legislativa donde desfilaron una serie de personajes del ámbito legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que pues reunían como característica común que estaban de alguna forma vinculados a lo que se llamaba o le llamábamos en los medios la trama del cementazo. Pero si tuviéramos que contarlo como en película, ¿verdad? El personaje principal, bueno, yo diría que claramente es Juan Carlos Bolaños, el empresario importador de cemento chino, que es quien pues origina con su intención de, por lo menos en lo que estaba dicho en papeles, importar cemento, adquirir préstamos de la banca estatal para importar cemento desde China. Pero alrededor de él pues empezaron a hacerse evidentes algunas relaciones, como decíamos, de personas que ocupaban puestos importantes en el gobierno, en el Poder Legislativo. Algunos legisladores, recordamos entonces a Víctor Morales Zapata, a Otto Guevara, estaba por parte del Poder Ejecutivo Sergio Alfaro, se me va el nombre del ministro de Economía. El actual diputado don por Víctor el PAC. también. Ahora se lo digo que también me trabé. Ajá. Pero bueno, y en algún momento que es cuando ingresamos tal vez, o por lo menos yo, don Welmer Ramos, muchas gracias. Por lo menos cuando ingresamos, digamos, desde la cobertura en ese momento del semanario Universidad, que era donde estaba trabajando yo y trabajando usted en ese momento, empezaron a aparecer también algunos personajes, figuras como el conocido don Celso Gamboa,
el mismo fiscal Jorge Chavarría, otros magistrados de la Sala Tercera, por una serie de circunstancias que se fueron dando en el camino, otras que ya habían ocurrido, pero se hicieron evidentes hasta ese momento que fue hacia finales del 2017. Es decir, el cementazo es un escándalo, una trama que conecta al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, incluso con diputados de tres fracciones ideológicamente muy distintas entre sí. Otto Guevara del Movimiento Libertario, Víctor Morales Zapata, que era además un hombre muy cercano al presidente. Al entonces presidente don Luis Guillermo, que recordemos que por este caso del cementazo, el mismo entonces presidente estuvo también compareciendo en la Asamblea Legislativa. Fue un caso, por supuesto, muy mediático por las personas que terminaron yendo a comparecer en esa comisión que se conformó, digamos, de forma paralela a todos los procesos que se hicieron luego judiciales para investigar qué era lo que había pasado con estos préstamos que, pues, hasta el día de hoy lo que entendemos es que tenían unas condiciones irregulares al momento de otorgarlos. Durante la investigación del cementazo, el OIJ elaboró un análisis de comunicaciones, que eran las comunicaciones que habían sostenido entre sí estos diputados, Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y un diputado de la unidad, Walter Céspedes, con el empresario. Ese análisis de comunicaciones arrojó, por ejemplo, que entre Otto Guevara y el empresario Juan Carlos Bolaños habían sostenido más de 500 llamadas, es decir, no es que lo había llamado una vez de casualidad, tenían más de 500 llamadas entre ellos. Usted investigó el uso que ese informe le dio el fiscal general Jorge Chavarría y también lo que pasó con ese informe en la Corte luego. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, tal vez para poner un poco en contexto, ¿verdad? El cementazo se empieza a dar a conocer como a mediados del 2017, en junio, algunos medios como CR Hoy empezaron a hacer algunas publicaciones, sobre todo relacionadas con el Banco de Costa Rica. Algunos directivos estaban haciendo denuncias sobre la situación que se estaba dando con los préstamos y a nosotros en la redacción del Semanario Universidad pues empezamos a recibir alguna información que decía básicamente que había un informe del organismo de investigación judicial que mostraba estas llamadas que usted menciona y que, sin embargo, una solicitud de desestimación, tal vez para ponerlo, digamos, en llano, una solicitud de que se cerrara el caso contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara, relacionado con este tema, decía que ese informe había descartado esos contactos telefónicos. A ver si lo entiendo bien. El informe decía que habían múltiples llamadas, 500 en un núcleo, creo que eran más de 300 en el caso de Víctor Morales Zapata y un poquito menos, pero siempre en el orden de los cientos de los cientos en el otro caso. El informe lo establecía claramente y, sin embargo, la Corte dijo que en su sentencia que el informe no establecía comunicaciones. Sí, pero vamos un pasito más atrás. La Fiscalía le pidió a la Corte cerrar el expediente alegando que no existían esas comunicaciones. La Corte, un poco sin revisar, que ese fue un tema muy polémico en su momento, cuánto tiene la Sala Tercera, que es la que actúa en este caso por tratarse de miembros de los supremos poderes, como el juez, cuánto tenía que revisar esa solicitud que le hacía la Fiscalía. La Fiscalía le dice, no hay contactos telefónicos, pedimos que este caso se vaya a dormir. Y bueno, ¿cuál era la obligación de ese cuerpo de magistrados para hacerle caso o no a la Fiscalía? La sala que actuaba como juez tenía sobre la mesa el informe y tenía sobre la mesa el informe que establecía todas las comunicaciones y a la vez tenía un pedido del fiscal diciendo aquí no ha pasado nada. Correcto, así fue. Y esto, bueno, así fue, la desestimación se dio hasta que don Walter Espinosa, el director del OIJ, envía un correo advirtiendo
que eso no era lo que había concluido el informe de la Policía Judicial. A ese correo de don Walter fue que tuvimos acceso en el semanario Universidad e hicimos la revelación de que había una clara contradicción entre la solicitud de la Fiscalía, la resolución de la Sala Tercera y lo que realmente revelaba ese informe, que eran estas cientos de llamadas y mensajes que había entre Juan Carlos Bolaños, el empresario que ya para ese momento ya había empezado a generar polémica, y pues alrededor, como decíamos, diputados, personas del gobierno, entre otras. Por eso vale la pena, y el tema se actualiza porque hace muy pocos días la Fiscalía presentó ya la acusación formal contra el ex magistrado Celso Gamboa. Pero me estoy adelantando un pelito a la película, me voy a tirar un poquito para atrás para que la gente, el público, pueda recordar con claridad y elaborar un poquito. Sí, han pasado ya, como decíamos, casi 3 años. Sí. Y 3 años y parece otro mundo. El cementazo en su momento acaparó la atención de todos los medios casi de la misma manera que hoy lo hace la pandemia. Y hoy la gente está sintonizada como en otra cosa, y con toda razón, ¿verdad? Porque es la salud de todos, pero la vida sigue y estos procesos judiciales se están definiendo hoy. Sí, hay una nota suya de mayo del 2017 en la que usted narra una anécdota muy reveladora de las relaciones que se daban entre magistrados, diputados, políticos y empresarios. El título de esa nota fue muy llamativo y era "En finca de empresarios con Chino y Coca-Cola". Sí, claro, me acuerdo. Cuéntenos un poco la historia que narra ese reportaje. Sí, eso es un dato interesante porque eso fue poquito antes de que, como decimos, estallara el cementazo. Entonces, en realidad era la nota que daba cuenta de la recién designación de don Carlos Chinchilla, el magistrado, para ese momento magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla, como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, nos enteramos de que hubo una celebración por su nombramiento en la que participaron no solo magistrados, sino que había personas también de la política. No recuerdo con precisión todos los nombres de las personas que ahí estaban, pero recuerdo que estaba Gonzalo Ramírez, que era el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado, y que además la información nos decía que, como usted menciona, era una finca privada de unos empresarios autobuseros. Un poco lo que queríamos mostrar, más allá de lo anecdótico y lo tal vez gracioso que puede sonar, que con Chino y Coca-Cola, era que se estaban dando para ese momento, y había cuestionamientos alrededor sobre el tipo de relaciones que se daban entre miembros de los supremos poderes cuando lo que se espera, digamos, es que haya una división marcada de esos poderes. Entonces, lo complementamos la nota de la designación de don Carlos contando que en esta finca privada, que además se les prestó, nunca hubo claridad sobre en qué términos empresarios prestan a personas que van a decidir casos judiciales, por ejemplo, una finca para una celebración privada. Y bueno, en su momento una de las diputadas que estuvo nos dijo, no, eso fue algo muy rapidito que organizamos, mandamos a traer un chino y unas Coca-Colas, y pues decidimos contarlo. Y lo interesante es que tal vez después, cuando vino el cementazo y los cuestionamientos posteriores, esa foto fue como muy representativa, porque, ¿verdad?, terminaba como de mostrar ese rompecabezas, si se quiere, de esas conexiones entre diferentes actores que representaban diferentes puestos de poder en el país. El cementazo, además, fue un caso de enorme repercusión pública y empujó la renuncia del fiscal general Jorge Chavarría de la época, provocó el despido del magistrado Celso Gamboa y apuró la pensión del presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla. Además, colocó en serios aprietos legales al gerente general del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Es una lista interminable de personas muy poderosas, muy bien conectadas, con mucha trayectoria profesional, que se vieron involucradas en la trama del cementazo.
Sin embargo, ahora que ya estamos en la etapa judicial, en donde hay que presentar, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentar las acusaciones, hay dudas o muchos interrogantes sobre cómo se amarra el caso judicialmente. Sí, me parece también importante recordar que, bueno, don Jorge Chavarría, pues precisamente él, por esto que mencionábamos de la solicitud de desestimación con esta prueba que había sido de cierta forma pues falseada en la solicitud de desestimación y en la resolución de la Sala Tercera, él posteriormente suspendido y se acoge a su jubilación. Hubo una ola de jubilaciones en esa época en el Poder Judicial. Él se acoge a su jubilación y aparece la figura de doña Emilia Navas, una funcionaria judicial de amplia trayectoria en la Fiscalía, y se convirtió, pues hubo incluso mucho meme, mucha imagen, ¿verdad?, de la figura como de esta persona que llega a rescatar, si se quiere, la imagen del Poder Judicial, del Ministerio Público como tal. Ahora, y me parece súper valioso que usted traiga todo este tema a análisis. Bueno, yo no soy experta, digamos, analista, he trabajado cubriendo el tema, pero me parece muy importante porque un poco esa es la pregunta. Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué fue lo que pasó después? Y lo que pasó después básicamente es que de las decenas, porque fueron decenas de causas penales, de la toma de los dos. de las causas penales que se abrieron, pocas han aterrizado, tal vez por decirlo así. Entonces, tenemos la reciente que usted menciona, que es a don Celso Gamboa. Específicamente, esa está relacionada con el viaje que él hace con Juan Carlos Bolaños a Panamá, que fue también una revelación del Semanario Universidad, del equipo en el que estaba yo. Pero propiamente, digamos, del cementazo en lo económico, tenemos, por ejemplo, la acusación relacionada con el Banco Popular, pero están pendientes varias de esos casos que se abrieron. Entonces creo que sí hay mucha expectativa sobre, bueno, cuánto finalmente podrá la Fiscalía, como en muchos otros casos, terminar de amarrar o de llegar a buen puerto, si se quiere, con una acusación en estos casos. Incluso en el caso de don Celso, ahora la reciente acusación presentada, a él se le atribuyen varios delitos y uno de ellos es cohecho propio, el que está relacionado con el viaje que hizo en el 2016 con Juan Carlos Bolaños, que bueno, inicialmente él dijo que no, que se lo había topado, después en esta comisión legislativa surgieron más detalles. Y un poco la pregunta es, la Fiscalía plantea que ese viaje fue una dádiva a cambio de algo, a cambio de que él, según la tesis de la Fiscalía, participar en la desestimación de los casos que estaban relacionados con Juan Carlos Bolaños. Pero bueno, eso tiene una serie de matices que creo que con algún abogado sería muy bueno analizar, porque por lo menos la información de aquel momento no dejaba tan claro que fuese un intercambio por algo. O sea, se supo que él había viajado, que sí andaban juntos porque el entonces embajador en Panamá dijo, sí, vinieron, estaban juntos y otras informaciones. Pero ¿a cambio de qué? De esa resolución, eso por lo menos exacto, por lo menos en aquel momento no estaba tan claro. Yo no sé si la investigación de la Fiscalía, voy a ser muy transparente, no tengo más acceso a los detalles que la Fiscalía posteriormente haya podido investigar para saber si hay una conexión entre lo que ellos ahora llaman una dádiva por esas desestimaciones. Me parece que es un eje de trabajo interesante periodísticamente para abordar y, por supuesto, también desde un punto de vista jurídico. Porque además muchos de estos casos causan una enorme conmoción pública en el momento y luego a la hora de amarrarlos judicialmente la cosa toma otro color. Sí. Hay también un tema, y es que cuando hablamos del cementazo hablamos de que ese empresario, Juan Carlos Bolaños, logró que el Banco de Costa Rica le prestase 38 millones de dólares. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y que el Banco Popular le prestara prácticamente 9 millones más, 8.8 millones de dólares. Y además que la Asociación Solidarista del Banco Nacional le prestase, que es una cosa completamente irregular, el caso se está viendo ahora, otros 2.000 millones de colones. Entonces,
La pregunta que uno se hace es, ¿dónde terminó todo ese dinero? Había un informe del OIJ que trató de rastrear ese movimiento de dinero. Hubo varios informes del OIJ, en eso estuvo trabajando el OIJ. Nosotros por lo menos en algún momento habíamos accedido a parte de esa información y de la pregunta me parece valiosísima y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo gran parte de la pregunta. Un poco el rastreo que había hecho el OIJ decía que el dinero salía de los bancos estatales, daba vuelta afuera y regresaba por otro banco, igual nacional, bancos privados, y que también, por lo menos en el caso del Banco Popular, que como le mencionaba es el que ya tiene una acusación, se habla como de que el dinero se diluía en diferentes pagos, préstamos, maquinaria. Entonces, decirle con exactitud dónde está el dinero, por lo menos en este momento yo no lo sé. Sé que el OIJ estuvo trabajando, incluso pidió permiso a la Corte para tener peritos especializados y ellos iban a hacer muchísimos informes de ese rastreo del dinero. Yo supongo, sin ser, le repito, experta en la materia, que parte de eso es lo que ha generado un poco que sea una investigación tan larga y compleja, como incluso la calificó el Ministerio Público, una investigación de tramitación compleja. Analizar ese rastro del dinero que pudo haber andado en Estados Unidos, Panamá, China. En Oriente. Pues no es un trabajo que se pueda realizar de forma tan sencilla, pero creo que el detalle, hay cierta información que se dio en el caso del Popular y el detalle del resto del dinero, pues estamos esperando que la Fiscalía haga esas otras acusaciones si es que tiene ¿verdad? el sustento para realizarlas. En este caso, una cosa que a uno lo interesa y a la vez lo intriga es la capacidad de Bolaños de vincular actores tan diferentes de tantos lugares de poder, como el gerente general del Banco de Costa Rica en la época, don Mario Barrenechea, un funcionario además con una larguísima trayectoria dentro del Banco de Costa Rica y dentro de la banca en general, un banquero muy conocido en la plaza, los diputados que ya hemos mencionado, la gente del Poder Ejecutivo, y delante de todo ese coro del poder, diluir casi 50 millones de dólares y que nadie encuentra dónde está el dinero. Sí, obviamente, pues un poco el argumento de don Juan Carlos Bolaños ha sido de que él sí hizo las inversiones que dijo que iba a hacer, el tema del cemento y demás, pero pues sí hablamos de una cantidad de dinero alta, muchísimo dinero, y hasta el día de hoy, por lo menos públicamente, no está muy claro dónde está la plata. ¿Dónde está la plata? La acusación que ahora presenta el Ministerio Público en contra del ex magistrado Celso Gamboa nos recuerda también un poco la trayectoria meteórica de cargos públicos y variada que tuvo Celso Gamboa. Es un hombre que pasó por la justicia, pero también estuvo en la inteligencia, en la seguridad pública. Ayúdenme un poco a recordar porque es uno de los personajes que de alguna manera conecta esta historia. Sí, bueno, don Celso Gamboa ha dicho en alguna entrevista que él no es parte de la trama del cementazo, que él es como un efecto colateral. Pero bueno, don Celso Gamboa fue fiscal, estaba en el 2010-2011 como fiscal en Limón, liderando algunas acciones cuando doña Laura Chinchilla lo incorpora a su equipo como viceministro inicialmente de Seguridad. Estuvo posteriormente en el gobierno de Luis Guillermo Solís como ministro de Seguridad. Muy rápidamente, en algún momento pues sí, estuvo también, como usted lo menciona, en la Dirección de Inteligencia y Seguridad, pero él muy rápidamente, creo que como en el 2015, que llega don Jorge Chavarría a la jefatura de la Fiscalía, lo llama y dice, él va a ser mi mano derecha, así fue como lo presentó. Además, don Jorge Chavarría había dicho que era amigo de Celso Gamboa, y este dato es interesante porque, bueno, ahí como nota al pie, a don Jorge Chavarría se le abrieron también causas penales porque en el pasado había desestimado unas investigaciones que estaban relacionadas con don Celso Gamboa, temas de abuso de autoridad. La Fiscalía lo que le atribuía era que él tenía que haberse inhibido de eso porque eran amigos, pero en ese momento no se pudo probar que eran amigos.
a mí siempre me llamó la atención porque yo recuerdo que a mí el don Jorge Chavarría, siendo fiscal general, me dijo que Celso Gamboa era su amigo. Pero bueno, la carrera de don Celso, como usted menciona, pues dio un salto bastante rápido porque él lo llama don Jorge Chavarría y como al año 2016, creo, es nombrado magistrado de la sala tercera. Entonces, en cuestión de, no sé, 5 años, pasó del fiscal de Limón, de viceministro, a pues uno de los puestos más importantes que tiene el Poder Judicial, de la más alta jerarquía, que es ser magistrado. Es un puesto además en donde la gente aspira a llegar a una madurez, con una madurez ya es el retiro, es el final de un jurista ya maduro y tal. En el caso de don Celso Gamboa, llega muy joven a ser fiscal y tiene un paso muy efímero. Sí, pues en el momento algunas personas, sí, del ámbito judicial, del ámbito en general jurídico, mencionaban esto, que llamaba la atención que él, a diferencia tal vez de otras personas que habían llegado a esos puestos, no había sido juez, por ejemplo, durante años. No que eso tuviese que ser una condición, pero había este tipo de perfil y bueno, fue un ascenso rápido y también un rápido descenso, porque al año de estar él en ese puesto, se dio todo este tema del cementazo, que es por el cual finalmente termina siendo destituido, en la que me parece es la segunda tal vez destitución, porque tuvimos el caso de Óscar González, de un magistrado. Así es, así es. El tema del cementazo es un tema apasionante, vuelve, aún en medio del coronavirus, en media pandemia, vuelve a tener vigencia con la acusación de don Celso, que va a tener que estarse dilucidando, argumentando, debatiendo en estos mismos días. Así que se nos fue el tiempo, pero le agradezco muchísimo, Hulda Miranda, habernos ayudado a hacer un repaso por uno de los casos tal vez más apasionantes y más polémicos y más conflictivos y más dañinos para la hacienda pública. Muchas gracias a usted, con muchísimos tal vez detalles que se nos pueden haber escapado, porque fue un caso del que se pueden escribir libros, yo creo, cuando culmine en el ámbito judicial. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Hulda Miranda. A ustedes también las gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en estas intensas jornadas informativas. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Bienvenidos al maravilloso mundo de la ópera. Primer Festival de Ópera Online. Funciones virtuales por algunas de las producciones propias del Teatro del Bicentenario. La